quisiera invitarlos a ponernos de pie para dar inicio a esta asamblea de la manera tradicional nuestra, recordando siempre a mi compañero Víctor Raúl. Gracias. Compañeros, el día de hoy tenemos una actividad en el marco, actividad programada por Nuevos Rumbos, que agradece de manera muy especial la presencia de cada uno de ustedes a esta convocatoria que se ha propuesto abordar dos temas. Uno que es la conmemoración de los 100 años de la jornada de las 8 horas en el Perú. Esta es una fecha emblemática para el movimiento obrero, pero no siendo una actividad o una acción partidaria, hubo una presencia importante que es un antecedente de nuestro partido. Y digo esto porque Víctor Raúl tuvo un nivel de participación importante en la parte final decisoria de las negociaciones que justamente van a ser abordadas por nuestros invitados, que de alguna manera han marcado un poco el carácter o naturaleza de nuestro partido. A partir de ahí, digamos así, lo que vendría a ser después el APRA como movimiento continental y posteriormente el Partido Aprista Peruano, recogerían esa línea o mantendrían esa línea y ese compromiso que les ha caracterizado y que permitió que nuestro partido tuviese una fuerte presencia y arraigo en el movimiento popular, principalmente en el campo laboral, porque éramos reconocidos y en ese sentido el antecedente pues, de la presencia de Víctor Raúl en esta jornada han significado para nosotros también la identidad política. Para pasar ya directamente a la presentación, quisiera yo acá invitar en primer término al compañero Andrés Anglonio, quien como investigador muy acucioso en temas sociales, políticos, quien desarrollaría la primera parte de esta primera mesa del foro que hemos desarrollado hoy día. Gracias. Bueno, compañeros, como bien ha dicho el compañero Cuervo, la importancia de la participación de Víctor Raúl en la jornada de las 8 horas se centra que es el primer antecedente del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, porque de ahí, gracias a su participación en esas jornadas de lucha de los trabajadores, va a, por decirlo así, sentar las bases de lo que poco después, el año siguiente, en el Congreso del Cusco, y ya producida la reforma universitaria, el mismo año 19, sería el principal instrumento de conformación de este Frente Único. Me estoy refiriendo, por supuesto, a las universidades populares González Prado. Entonces, es un paso importante. Todos sabemos que de las universidades populares más adelante se van a formar las bases de lo que ya producida la caída de Leguía en el año 30 sería el Partido Aprista Peruano.
Entonces, vamos a ver un poco cómo es esto de la jornada de hoy, de las 8 horas. Bueno, hay una serie de antecedentes a nivel mundial, ¿no?, de esas luchas obreras. En primer lugar, por el derecho a formar los sindicatos, ¿no?, porque era visto como una cosa subversiva en Europa, donde se dan los primeros intentos. O sea, los capitalistas podían concertar, podían hacer lo que quisieran, pero era visto como algo peligroso, como algo criminal prácticamente, que los trabajadores quisieran ponerse de acuerdo y unir sus fuerzas para negociar con los patrones. Los primeros planteamientos de la jornada de 8 horas en el Perú comienzan a darse por 1904, 1905. Ahí participan, hay dos discursos muy importantes. El de González Prada, justamente, si no me equivoco, se titula El intelectual y el obrero, y el de Manuel Caracciolo Levano, era un obrero panadero, y ese es el primer antecedente de esa lucha, en el Perú. Otro hito, por ejemplo, es el año 1913, cuando en el Callao durante el gobierno de Guillermo Bengoa, se logra esa conquista, pero solamente a nivel del Callao, para los trabajadores portuarios. Y así, como bien dice Víctor Raúl en una entrevista que se publica en Caretas en el año 71, él va a aclarar las cosas en cuanto a la participación de los estudiantes en esas jornadas. Y Víctor Raúl, a la pregunta de los entrevistadores, que eran César Lévano y César Kitterand, él va a responder: la importancia histórica de la jornada de las 8 horas fue que por primera vez los estudiantes se incorporaron a un movimiento obrero. Y se forma un frente único. Esa es la única novedad, porque era una lucha que se venía dando con los obreros solos desde 1904. La novedad en el año 19 es que, aunque sea en una forma incipiente, con una delegación de 3 estudiantes sanmarquinos presididos por Aya de la Torre, los estudiantes van a intervenir a favor de los trabajadores, e incluso van a poner en juego, van a arriesgar su vida interponiéndose entre los trabajadores y la Fuerza Armada que pretendía disparar sobre ellos. Existen cartas de los obreros dirigidas al entonces presidente de la Federación de Estudiantes, donde manifiestan su reconocimiento por esa actitud de los 3 estudiantes de San Marcos. Y entonces, bueno, la respuesta es bastante extensa, pero voy a ir al párrafo final, que es, me parece, lo más importante. Y continúa diciendo Víctor Raúl: el movimiento de las 8 horas fue magnífico, grandioso. Pararon Chicama, Portillo, Talara, los mineros del centro. En Lima solo circulaba un automóvil con la bandera roja en que andábamos nosotros y el ministro del momento.
El ministro de Fomento tenía una sección de trabajo, ¿no? Todavía pasarían algunas décadas antes de que se creara el Ministerio de Trabajo y Provisión Social. Apedreaban todo. Tal vez lo que recuerde con más entusiasmo es el haber fundado la Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú, y eso consta. Ahí está el acta que dice: por iniciativa del señor Rey de la Torre, presidente interino de la reunión, propone la creación de la Federación de Trabajadores en Tejidos como conmemoración de la victoria por la jornada de 8 horas. Eso es todo. Nosotros no inventamos eso. Viene desde los mártires de Chicago. Esa asamblea en que se crea la importante central, bueno, no es central, Federación Sindical, la Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú, o Federación Textil, se crea al día siguiente lograda la victoria de las 8 horas, el 16 de enero, y ahí está el acta. Creo que está en algunos libros, por ejemplo en el de Luis Alberto Sánchez, sobre se titula Apuntes para una biografía del acta. Ahí está reproducido, porque no solamente lo invitan a Víctor Raúl a presidir esa asamblea tan importante, sino también le encargan redactar el acta. Es un breve texto de unas menos de 10 líneas, me parece, pero es de puño y letra de Víctor Raúl. Y eso es lo que personas como esta, como el señor Lévano, que saca este libro que se presentó anoche, ahí siempre olvidan. Lo curioso es que esta entrevista que realizan Lévano y Hildebrand se publica acá. Aquí está completa. Y también se publica acá, pero incompleta. El señor Lévano, estalinista y antiaprista, a machamartillo, mutila su propia entrevista. Es gracioso a lo que llega el odio, ¿no? La mezquindad. Pero así es el Perú, pues. Somos un país donde falta mucha educación, mucha cultura, y el nivel político es muy bajo, lamentablemente. Yo creo, aprovechando el poco tiempo que queda, que así como se hacía en los 30, en los comienzos del partido, donde habían cursos especiales para la formación de los cuadros políticos, recuerdo que había cursos para enfrentar los argumentos al estalinismo, y había otro curso distinto para enfrentar los argumentos de la derecha. Así debe hacerse, y estudiar y enfrentar con las fuentes, porque también los libros de historia están llenos de embustes. Es terrible. Como nosotros estamos en el centro, pues nos llueven palos y piedras desde la izquierda y desde la derecha. Por ejemplo, está otro libro que ha salido hace poco. Este también se va a presentar en la Casa Mariátegui la próxima semana. También, siempre, bueno, no hablan de la. es la misma fuente, ¿no? No hablan de la. No, sí hablan del APRA, pero todo es en contra y con un sesgo y con una falta de objetividad tremenda. Y como suele ser común, aquí el estalinismo y la derecha más conservadora se dan la mano. Este señor, periodista Efraín Rúa, siempre
tenía todas las fuentes y los argumentos apristas, aunque ni siquiera para cotejarlos, pero siempre le da mucho crédito a los argumentos que en esa época escribía la prensa, el comercio, el semanario, la publicación Vanguardia que dirigía Alonso Rabines. A eso sí. Bueno, entonces, finalmente. Muchas gracias, André. La parte complementaria de este enfoque correspondiente a los 100 años del aniversario de la jornada de las 8 horas. La va a abordar nuestro compañero Johnny Robles. Johnny es también dirigente sindical, ha sido secretario general de la Trapesca, ¿no? Actualmente es dirigente del Poder Judicial, está laborando. También ha sido autoridad, miembro del gobierno regional, consejero del gobierno regional de Lima Metropolitana en el año 2002-2004. Y bueno, nos conocemos desde la época escolar, que era Bayón y escolar en la época de la formación de los medios. Y siempre ha estado caracterizado justamente en la curiosidad del trabajo político, en la lectura o la formación, la cuestión de investigación. Compañero Johnny. Compañeros, realmente hoy que se celebra la conquista de las 8 horas, los 100 años de la conquista de las 8 horas, no nos debería extrañar que el Partido de los Trabajadores, que es el APA, el Partido de los Trabajadores Manuales e Intelectuales, celebre las 8 horas. Pero muchas aguas han pasado bajo el puente, dicen que las situaciones son distintas y hay que evaluarlas. En primer lugar, compañeros, nosotros tenemos que ubicar la conquista de las 8 horas en su verdadera dimensión, que ha sido la lucha del inicio del movimiento sindical en el Perú. La influencia anarcosindicalista en los trabajadores, fundamentalmente por la presencia de Manuel González Prada, comenzó a atizar en los trabajadores la lucha por las 8 horas de trabajo como una de las reivindicaciones para alcanzar el desarrollo integral del ser humano. Es así que ya en el 1904, en el Callao, se da una primera lucha, una primera medida de lucha por la conquista de las 8 horas y no se logra concretar. Y ahí aparece el primer mártir de las 8 horas, que es Florencio Aliaga. Al año siguiente, ya formada la Federación de Panaderos y Estrellas del Perú, que no era propiamente una organización sindical, y aquí quiero hacer un distingo, era una organización gremial. ¿Por qué gremial? Porque se organizaban en base a profesiones. Es decir, la federación tenía diversos sindicatos, de las personas que amasaban de todas las paredes, ese era un sindicato, ¿no? Y no es como actualmente el sindicato es de una empresa o de un ramo, todos, sea cual fuera su función, forman parte del sindicato, ¿no? Entonces, esta es una forma evidentemente superior de organización, porque venían ellos del mutualismo, ¿no? De las cajas de resistencias. Entonces, compañeros, nosotros tenemos que, en ese ambiente, además en la que
los trabajadores desarrollaban un trabajo intelectual, es decir, ellos mismos publicaban su prensa, ellos mismos hacían arte, ellos eran autodidactas. Entonces era otro tipo de trabajador que emergía en la situación en la cual se asentaba el sistema capitalista en el país, recién se iniciaba. Y evidentemente, donde todavía no había energía eléctrica en todos los lugares, donde no había trabajos nocturnos en muchos lugares, pero sí eran horarios que se prolongaban hasta la noche, ¿no? 6 de la mañana, a 9 de la noche, a 10 de la noche. Entonces esas son las condiciones en las cuales los trabajadores venían laborando, y en esas condiciones donde se trabajaba 14 horas, 15 horas, 13 horas en diferentes lugares, los trabajadores peleaban por tener un mejor desarrollo familiar, ¿sí? No estaban en sus casas. Es así que estas luchas comienzan a iniciar y se dan y logran en el Callao, en el 2013, una conquista para los trabajadores de los muelles, ¿no? Sí, esa es una de las primeras conquistas que se logra, no solamente para ellos. Pero esta lucha también, compañeros, antes de ello, en los textiles, en el año 11, ellos inician una lucha por la desaparición del turno nocturno, porque ellos trabajaban de 6:30 a 9:30 a las 9 de la noche, ¿no? Con un cuarto de hora para tomar desayuno, 1 hora para almorzar y 1 hora para cenar. Y logran, evidentemente también con apoyo de algunos universitarios que participaron en 2011, ¿no? 2011, logran 1911, logran que se elimine el horario nocturno, ¿no? De tal manera que comienzan a entrar 7 de la mañana y salen a las 6 de la tarde, ¿no? No eran las 8 horas, seguían trabajando 10 horas ellos. Pero este desarrollo que se da es producto del desarrollo organizacional y el retroceso. No hay que olvidar que los compañeros portuarios del Callao, que logran las 8 horas los primeros, su organización sindical desaparece a los meses. ¿Sí? Dice ahí, pero la conquista queda, ¿no? Entonces, en este ambiente llegamos a 2018, final de 2018, porque la medida comienza en diciembre de 2018 por la conquista de las 8 horas. Entonces, en esa lucha que están los trabajadores, viene evidentemente a convertirse ya en una acción no solamente de los textiles, sino de todo el movimiento gremial, sindical, mutual que existía en esa época en el Perú. Y en esta acción ya de conjunción, en el cual los sindicatos comienzan a formarse uniones, ¿no? Ya no solamente un sindicato, sino territorialmente, los textiles en Pitarte se forman la unión sindical de textiles de Pitarte, ¿no? Entonces comienzan ya a agruparse los trabajadores, a aglutinarse, y para el 18-19 ya se encuentran en una mejor posición organizacional. Pero de todas maneras falta pues una mayor presencia, una mayor vinculación, una mejor llegada y golpes al gobierno, y en ese momento se da la alianza con los estudiantes universitarios. Ahí en la Torre en esa época todavía no era presidente de la federación, pero fue nombrado uno de los delegados para participar con los estudiantes, con los trabajadores en la consecución y el logro de las 8 horas de trabajo. Esto, compañeros, es lo que nosotros vemos que se avanza en ese sentido, y hay toda una lucha, un despliegue, un paro general, Lima, Callao, hay una presión política al ministro de Fomento de aquel entonces, ¿no? Y evidentemente los logros que se obtienen, y esto hay que rescatarlo, no siempre son en la medida de tu esfuerzo, de tu lucha,
sino también de las condiciones económicas y políticas que se dan en algún momento. Muchas veces se logra una conquista con poca lucha, con poco esfuerzo, y hay otras en las que hay mayor esfuerzo, mayor lucha y no se consigue nada, porque tiene que ver esto con las condiciones objetivas. Y una de las condiciones objetivas de la conquista de las 8 horas era también la presión y el problema que tenía al interior el gabinete del gobierno de aquel entonces, y la presión que ejercía evidentemente el ministro de Fomento para poder apoyar esta lucha. Y entonces, compañeros, esta fue una conquista en lo que partió con el mensaje que dio González Prada en el 2005, es decir, cuando a partir de este evento del 2005 se establece que todos los sindicatos van a poner en su pliego de reclamo de peticiones, el primer punto, las 8 horas de trabajo. Ya en el 2005. Entonces, esta acción... 1905. Disculpe, compañero, ahí estamos en siglos cambiados. Entonces, eso es algo que viene peleándose constantemente en todas las organizaciones, ¿no? Y tenemos entonces ya en 1919 que las organizaciones sindicales logran este paso y esta conquista, donde en la práctica se da el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Se ha dicho y se ha especulado, compañeros, se ha calumniado, por decir así, de que Aya La Torre no luchó por las 8 horas, que Aya La Torre había planteado 9 horas. Evidentemente, imaginémonos en esa efervescencia, en esa lucha, donde ya venían más de 10 años luchando por tratar de conseguir las 8 horas, que alguien plantee las 9 horas, evidentemente debe sonar a traición evidente y tiene que ser expulsado pues, de la lucha. Pero lo evidente es que Aya La Torre estuvo hasta el final, y al día siguiente, como acá nos lo ha recordado nuestro compañero, se forma la más poderosa Federación de Trabajadores en aquel entonces, que fue la Federación Textil, ¿no?, del Perú, que fue presidida por Aya La Torre, y existen las actas, ¿no? Y no solamente eso, sino que todas las luchas fueron con el apoyo, dirección también de Aya La Torre. La creación de la Universidad González Prada, donde estuvieron todos los movimientos sindicales en la participación. Si hubiera sido un traidor, no hubieran estado presentes. Si hubiera sido un traidor, el APRA no hubiera albergado al grueso, a la mayoría absoluta del movimiento sindical, anarcosindicalista, en su fundación y a través de toda su historia, ¿no? Entonces, esos hechos evidentemente nos deben de llevar a evidenciar que eso es una patraña, un querer desconocer a Aya La Torre, un mérito, cuando todavía ella no era prista. El APRA no existía, no se había formado, ¿no? Entonces, eso es una tarea que Aya La Torre ve que es importante, la organización de los trabajadores, la organización sindical y la lucha de los trabajadores. Pero Aya La Torre se da cuenta que no basta la organización sindical, que no basta la lucha que vienen los trabajadores, sino también es fundamental la capacitación, la educación de los obreros, de los trabajadores. Por eso que apunta a la conformación desde la Federación de Estudiantes del Perú de las Universidades Manuel González Prada. Y ese es un salto cualitativo en el cual se involucran todos los trabajadores y comienzan a trabajar, y con esa organización dan la gran lucha por la libertad de cultos en el Perú el 23 de mayo de 1923, que es toda una secuencia de las acciones que el movimiento social peruano comienza a despertar.
Es decir, tenemos ya en esos momentos los ecos de la Revolución Mexicana, tenemos los ecos de la reforma universitaria, también de la Revolución Rusa. Y eso evidentemente crea todas las condiciones en las que se crean las condiciones de cuadros revolucionarios en todos los países de América Latina y en el Perú. Y uno de los líderes más claros de esta generación, no solamente en el Perú, sino en América Latina, era Aya La Torre. Pero Aya La Torre se da cuenta, compañeros, que no basta la educación, que no era suficiente la educación, que los trabajadores tenían que organizarse políticamente. Porque la conquista de las 8 horas no había solucionado el problema de los trabajadores en su conjunto, era un avance, era un desarrollo, eran mejores condiciones, pero no había solucionado el problema de los trabajadores, tampoco había solucionado los problemas del país. Y que en esta tarea las universidades de González Prada habían contribuido a desarrollar más la conciencia, pero también están estableciendo que había límites en el tipo de relación que teníamos. Está bien, los sindicatos deben existir, deben profundizarse en sus acciones, deben desarrollarse, pero, y dice ahí La Torre, ¿por qué el APRA tiene que ser un partido político? Porque el poder está en manos de los grandes grupos económicos y del imperialismo. Y el poder debe ser capturado por los productores. Por esa razón, compañeros, es que, habiendo pasado la lucha y permanecer en las luchas obreras, campesinas, de los profesionales, de las clases medias, de haber participado en la educación y la capacitación de ellos, era necesario que los trabajadores, con su partido, puedan capturar el poder y hacer la transformación que el país requería. Por eso nace el APRA. El APRA, que es el partido del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. A veces algunos compañeros se quedan solamente, somos el partido del Frente Único, como para decir, ahí estamos todos. No estamos todos. Es el partido de los trabajadores manuales e intelectuales, de los obreros, de los campesinos y de las clases medias. No es todos, no es de la burguesía. ¿No? Y ahí La Torre dice, como partido, habrá alianzas transitorias para la burguesía en la cual transitoriamente podemos coincidir, pero hace el distingo, hace la separación. Entonces, nosotros quiero decir, compañeros, que hoy nosotros, los militantes del partido, estamos muy preocupados por el tema interno. Entonces levantamos banderas de renovación, de refundación, de renacer. Todo eso está muy bien. Y hay que seguir en la brega porque hay que fortalecer el partido, hay que relanzar el partido. Pero no olvidemos que La Torre decía el APRA como partido y el APRA como frente. Y entonces no debemos de descuidar, compañeros, mientras vamos peleando el tema interno, de la democracia interna y de todo lo que internamente se pueda dar, porque necesitamos este aparato para conducir al país. No nos olvidemos del frente social, del frente externo que Aya La Torre siempre ha señalado. Y entonces, paralelo a la lucha interna que se pueda dar y toda la discrepancia, el debate que podamos generar en el interior del partido, tenemos que cumplir con la tarea de trabajo en nuestras organizaciones sociales.
sean estos sindicatos, sean colegios profesionales, sean asociaciones. Es decir, es la única forma, compañeros, que nos podemos vincular realmente con la sociedad. Porque tengamos las mejores ideas que tengamos, compañeros, si no hay masas que conducir, no hay realidad que podamos implementar. No hay. Podemos tener las mejores ideas. Nosotros podemos tener la claridad, pero si no hay masas que van a implementar, compañeros, nos volvemos teóricos, nos volvemos un cenáculo y eso en proceso de extinción. Por eso creo, compañeros, que el mensaje de la celebración de los 100 años de la conquista de las 8 horas es la tarea de los militantes del Partido de los Trabajadores en el Perú, que es el APRA. Debe ser volver al trabajo social, al trabajo de los sindicatos, al trabajo de los clubes, al trabajo de los colegios profesionales, al trabajo social, para poder dar lineamiento político y que hoy la lucha contra la corrupción también sea la lucha contra el neoliberalismo que viene implementándose para desaparecer y vulnerar los derechos laborales. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, compañero Jorge. Ciertamente esta conmemoración de los 100 años son 100 años y realmente en un calendario de celebración es algo muy especial porque han transcurrido muchos hechos, se han suscitado muchos acontecimientos que nos ponen muy distantes del momento en que se gestó esta conquista. Allá de la Torre, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en nuestra juventud participando de actividades dentro del partido, solía conmemorar esa fecha, el 15 o los 15 de enero, nos reuníamos en la asamblea en el aula magna para recordar estos detalles que nos han descrito muy bien tanto Andrés como Johnny en el aspecto de los acontecimientos que se suscitaron en torno al logro que se obtiene o se arranca al gobierno de salida, como bien señala Johnny, era un gobierno de salida, el de José Pardo Barrera, un gobierno civilista, ¿no?, de los ultraconservadores que se habían gestado en Perú, ¿no? Creo es los denominados la República Aristocrática, ¿no? Y el surgimiento de un gobierno que planteaba nuevas expectativas, especialmente para los jóvenes. En esa coyuntura se da y un poco allá relevaba o buscaba relevar este hecho porque entendíamos que había que sentir o conocer los detalles de esta gesta para relacionarnos con la naturaleza o el carácter de nuestro partido, es decir, de dónde procedemos, porque haya el inspirador principal del movimiento aprista, es el ideólogo central, es el que gesta en principio la Alianza Popular Revolucionaria Americana, es la persona que tiene esa relación personal, directa, cercana con los trabajadores anarquistas de ese entonces. El que había tenido esa participación no gratuita porque de alguna manera estaba entrampada, como bien lo señalaba, en cuanto a que había amenaza de la utilización de la fuerza por parte del ejército. Y ciertamente los estudiantes tenían un estatus muy particular
en esa época, muy a diferencia de lo que hoy en la presencia o la influencia política del movimiento de la universidad del principio y la Universidad de Lima o San Marcos era importantísimo, y los dirigentes que ahí se formaban estaban llamados a ser los líderes del país. Luego no era pues un aliado despreciable a captar, y Haya lo percibe políticamente, y por eso propicia que sean invitados la Federación de Estudiantes, donde él no era dirigente, pero esa federación es sensible, entiende que es necesario, que es conveniente la participación de ellos, y designan una comisión, como lo han descrito bien, ¿no? Una comisión de 3 estudiantes. Uno de ellos es Víctor Raúl, porque es el que tiene esa iniciativa y el que ha venido haciendo el enlace. Y esa participación es decisiva, uno, para evitar esa represión que les genera en la plena asamblea el día 14, donde están debatiendo la continuidad y la persistencia, como bien dice Johnny, en la demanda de las 8 horas. 8 horas. Sin embargo, la política siempre represiva del gobierno es tratar de amedrentar con la fuerza militar del ejército, comandada por un tal Gómez, un comandante Gómez, que el mismo jefe lo narraba, le decían mala sombra. ¿Por qué? Porque era un tipo malévolo, uno malo que buscaba trabajar al miedo, ¿no? Atemorizar, porque esa era un poco el carácter de los militares, trabajar por el miedo y porque tenían la fuerza del arma, de las armas. Entonces un poco, y ahí como el rol que cumple como Haya del parlamentario intermedia y logra desactivar esa amenaza y no se disuelve la asamblea, se repliegan porque ya hay la negociación y el convencimiento. Y digo todo esto complementándolo. ¿Por qué? Porque es importante, y por eso hemos buscado compañeros que tienen esta vocación de investigar, de estudiar, tanto André como Johnny, ¿no? Estos hechos, estos detalles que aparentemente pueden sonarnos como muy lejanos y un poco intrascendentes para la época, para el momento que hoy tenemos, pero que tuvo su relevancia y tiene su tremenda significación en lo que es o ha sido el curso de nuestro gran movimiento, y que si lo vemos bien, por ahí está el secreto del camino para recuperar nuestra identidad política, porque el partido fue grande en tanto que estuvo cerca del movimiento popular, es decir, en tanto que el partido no solamente era el partido de los trabajadores, como bien dice, sino el partido del Frente Único de los Trabajadores manuales e intelectuales, porque, y lo advertía ya de la Torre, no hay un trabajo propiamente o puramente manual, ni tampoco hay un trabajo puramente intelectual. Y hoy cada vez vemos más que el trabajo hoy requiere también de una gran preparación. Ya no es solamente el trabajo físico, meramente manual, cada vez también demanda un trabajo o un esfuerzo y un conocimiento, un esfuerzo intelectual. Y eso lo percibía, pero es el partido de las clases productoras, de las clases medias, el partido de las mayorías nacionales. Y en la medida que éramos el partido de las mayorías nacionales, ¿por qué? Porque recogíamos las demandas de esos sectores sociales. Y en la medida que nos hemos ido alejando de esas mayorías, es que hemos venido perdiendo nuestra identidad y hemos venido cayendo en un fascismo, en un tema de solamente cascarón. Y entonces por eso ahí el énfasis, y discúlpenme que complemente, ¿no? Porque creo que hay un diálogo para justamente esto, es cómo recuperar ese camino para volver a ser grande nuestro partido, porque glorioso lo sigue siendo.
pero el engrandecimiento es recuperar, ¿no?, ese camino por el cual estábamos cerca, juntos con las masas, juntos con el pueblo, porque nada puede avanzar sin lograrse al margen de él. No es un trabajo solamente interno de caras nuevas, de renovación de rostros o de jóvenes, es de propósito, es de compromiso, es el tema de la identidad, y ese creo que es justamente mejorar la celebración, y que debiera ser una celebración cultural como lo era en la época de Víctor Raúl. No solamente se celebraba en Alfonso Ugarte, sino en la mayoría de comités del partido, porque eran fechas importantes, trascendentes en el cronograma de celebraciones del partido. Empezábamos el 7 de enero con la celebración, como han celebrado la semana pasada algunos jóvenes y algunos jóvenes no tan jóvenes, la fundación de la FAJ. Hoy la parte sustantiva, el carácter, la naturaleza de nuestro movimiento es el compromiso con los trabajadores manuales e intelectuales, con las clases productoras y medias, con las mayorías nacionales. Y si nosotros preparamos, reaccionamos y encontramos el sentido, estamos redactando la posibilidad de reconstituir nuestro gran movimiento y volverlo grande nuevamente. Compañeros, no sé, yo quisiera algunos mensajes complementarios en esta línea, porque Víctor Raúl buscaba que reflexionemos, que vayamos, avancemos justamente en el detalle, quizás un poco erudito, detallista, como lo solía hacer, por ejemplo, Luis Alberto, pero esa parte, esos detalles nos dan mayor solvencia para entender y comprender la significación de esa gesta. Y la presencia de Víctor Raúl, circunstancialmente, porque la podrán cuestionar, en primer lugar no fue una gesta del APRA, es un antecedente al APRA. El APRA no existía todavía, más que quizás muy remotamente en la idea de Víctor Raúl, pero estaba Víctor Raúl en la gesta, y Víctor Raúl es el hilo conductor que va permitiendo incorporar a ese sector masivo, mayoritario de la sociedad, al partido. Por favor, Claro que sí, es una cuestión de identidad, efectivamente. ¿Qué cosa es el aprismo? Un poco claramente podríamos decir ser o no ser. Yo creo que hay que recuperar nuestras esencias, nuestra identidad, retomar nuestras antiguas banderas de justicia social, esas banderas que se abandonaron en el gobierno discaprista que empezó en 2006, las promesas, los ofrecimientos que no se tenían la intención de cumplir. Yo recuerdo un punto que el ciudadano García incidió mucho y mencionó cifras millonarias de soles que los empresarios, que los capitalistas le habían robado a los trabajadores con las horas extras que no se pagaban. Eso es un robo. Es un robo. Es mejor alimentación, mejor vestido, mejor vivienda, diversiones, cultura. Todas esas fueron cosas que le robaban al pueblo los empresarios cuando no le pagaban las horas extras a que obligaban a sus trabajadores a cumplir. Y el ciudadano García mencionaba unas cifras millonarias, unos cálculos, ni recuerdo los números, las cifras, pero eran cuantiosos. ¿Y qué fue de ese ofrecimiento? Nada. Todos los derechos laborales que fueron arrebatados por el miserable de Fujimori
hasta ahora, ninguno solo de los gobernantes los ha restituido a la ciudadanía. Ni uno solo, las 8 horas, por ejemplo. Entonces, mal podíamos celebrar las 8 horas en estos tiempos, porque se hubiera sentido falso, se hubiera sentido como un sarcasmo, porque teníamos un gobierno disque aprista que no hizo aprismo, un gobierno aprista. En realidad fue un gobierno continuista más, fue el mismo continuismo de Fujimori, de Toledo, de Humala y de PPK. Y hasta ahora, con Vizcarra, también está siguiendo una política antilaboral. Eso no es aprismo. Tenemos que retomar nuestras viejas banderas y, por supuesto, también presentar caras nuevas, gente limpia y capaz. Si hacemos esas dos cosas, podemos recuperar la confianza del pueblo. Si no, no. Si lo hacemos, si recuperamos la confianza del pueblo, el partido, el APRA, renacerá. Si no, yo creo que se va a extinguir. No podemos continuar con el fujimorismo económico, con el modelo neoliberal. Tenemos que retomar nuestras viejas banderas de justicia social, porque esa es la identidad cristana, esa es la esencia de la iglesia. Gracias. Compañero, yo recuerdo cuando en 2006 el cambio responsable ganó las elecciones en el Perú en segunda vuelta. Los empresarios comenzaron a cumplir las 8 horas. Las servicios comenzaron a cumplir las 8 horas. Y muchos jóvenes se me acercaban y decían, sí, ahora están cumpliendo. Pero cuando el 28 de julio se asumió ya el poder, sí, ya habíamos ganado las elecciones de julio cumplían, y cuando se da el discurso del 28 de julio, las empresas dejaron de cumplir. Es más, en Paraná, yo soy paramonino, los WOM, que eran los dueños de ese entonces de la azucarera, convocaron a todos los trabajadores y le dijeron: acá no ha cambiado nada, ahora va a seguir igual, volvemos a mayo. Es decir, el mentado cambio responsable de un cambio, y eso lo sintieron los empresarios como mensaje, porque los empresarios iban a ceder, porque siempre preferirían un gobierno responsable, un cambio responsable, que a un cambio que Ollanta ofrecía. Pero no hicimos una lectura correcta de fuerzas que existían y no se asumió el cambio social. Hoy, compañeros, mucho del movimiento sindical sale a luchar porque se aplique la 728. Y la 728 es una ley de Fujimori que lo da porque había necesidad que exista flexibilidad laboral en el Perú.
Es decir, el Perú era un país de muchos derechos, muy cerrado, y había que flexibilizar porque si no la inversión no venía, no iba a haber desarrollo nacional. Entonces sale la Cita de Derecho. Y después de más de 20 años, los empresarios, la CONFIEP, nos dicen que el Perú necesita flexibilización laboral. Esta no era ya la flexibilización laboral que necesitaban. Y hoy el gobierno de Vizcarra ha dado pues su decreto, que entiendo después va a ser materia de discusión, donde sigue flexibilizando la legislación laboral. Y eso de flexibilización es una forma de decir despido de trabajadores, conculcación de derechos laborales. Es solamente un tema de lenguaje. Ya decía yo en una oportunidad, los empresarios no dicen ya despido de trabajadores, dicen desvinculación. Ahora te desvinculan, ya no te despiden. Eufemismos. Ya no son trabajadores, son colaboradores. Ahora son colaboradores. No es plagio, es cosa. Entonces, Es un cambio de término. la lucha ideológica que tiene que ver con el lenguaje nos las están ganando. Nos las están ganando y suavizan las cosas. No son capitales rapiñas, sino son capitales golondrinas. Y la golondrina está vinculado a la primavera, ¿no? Es decir, son formas de cómo vienen a combatir. Y nosotros no estamos dando esa lucha ideológica contra la derecha en el país. Y entonces nosotros hemos abandonado ese lacra, el imperialismo lacra, y creemos en el perro de la hortelana. Y ese es un debate que tiene que darse en el partido. Como decía, en el partido de los trabajadores. Entonces, creo, compañeros, que hay muchas tareas y nosotros tenemos que saludar, reconocer y sobre todo seguir el ejemplo de Aya Latorre, un hombre que se dedicó en cuerpo y alma a los intereses nacionales, que luchó por los más pobres y que no creía que su objetivo era tener una o dos casas en La Molina, en otro lugar, o tener cuentas en el extranjero o cuentas nacionales. Que siendo constituyente, presidente de la Asamblea Constituyente, cobraba un sueldo. Esos son los ejemplos en esta coyuntura de corrupción en que nosotros tenemos que levantar las banderas y el ejemplo de la acá. Hoy que hay una persecución contra jueces y fiscales de los cuellos blancos, eso está muy bien, pero ellos son los peseteros que existen en el país. Hay una persecución contra altos funcionarios y expresidentes. Sí, que los investiguen y son culpables que se vayan presos. Pero eso no es suficiente porque esos son tratos con empresarios mafiosos. Pero el robo más grande en el Perú, compañeros, se hace legalmente, donde se dan leyes, donde se dan exoneraciones, y entonces eso no se llama corrupción, se llama simplemente negocios legales en el país. Y eso es una lucha que tenemos que desarrollar
combatiendo el neoliberalismo, que es lo que abraza y abarca todo este tipo de acciones. Y hay daños gravísimos que se han hecho en el Perú. Olmos es un caso gravísimo. Está hecho Olmos, sí, pero no como inicialmente estaba proyectado. No puede haber hidroeléctrica, no puede haber mayor extensión de terrenos, y encima de todo, Olmos y todos los proyectos de irrigación solamente han significado mayor concentración de tierras en el Perú. Eso, evidentemente, tiene que sernos reflexionar. Hay una tarea enorme de los militantes del partido en esta tarea de salvación nacional. Muchas gracias.